Ay, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos otra vez al canal donde pues platicamos de varias cosas, pero mayormente es una serie de reseñas sobre lecturas al azar. No hay nada como establecido, sino son lecturas que a mí me van apareciendo y que pues me doy el tiempo para leerlo, a veces de manera apresurada y a veces de manera más pausada, más lenta, como es el caso de este libro que no encontré en las librerías y que me di cuenta que lo tengo en PDF y me estoy refiriendo a Cómo estar solo del escritor Jonathan Franzen. Creo que a lo mejor lo han escuchado por ahí mucho. Es el escritor de Las Correcciones, también de Pureza, otro libro, La Libertad es otro, y sin embargo este libro de Cómo estar solo, me he dado cuenta que casi nadie lo reseña, casi nadie lo comenta, y me pareció muy interesante sumergirme en esta colección de ensayos. Son más de 10 ensayos, son 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son muchísimos ensayos. Y en el fondo hablan de temas muy variados. Habla, por ejemplo, de una cárcel en Estados Unidos, de una entrevista que él hizo a un activista de la República de Nueva África. Habla de su familia, habla de su papá, habla del servicio postal en la ciudad de Chicago, habla de... hay un ensayo sobre todo este tema de la sexualidad en Estados Unidos, cómo ha influido y cómo influye todavía muchísimo. Sin embargo, hay que situar esta obra, esta colección de ensayos, en un contexto temporal que abarca la mitad de los 90 en Estados Unidos. Y es importante mencionarlo porque habla mucho de cómo él ya percibía, se daba cuenta que era muy difícil mantenerse lejos de la vista del público, de la sociedad, digamos, como que ahora, o bueno, desde que él lo comenta en este libro, es muy difícil mantener tu vida privada, porque todos están como al acecho de lo que hacen los demás y lo comentan. Entonces, cómo estar solo es un llamado. Toda esta serie de ensayos tienen un común denominador que es la dificultad para mantener una vida privada bajo lejos del ojo público. Él menciona a lo largo de algunos de estos ensayos que es muy complicado tener una vida privada porque la atención de la sociedad está como enfocada como en ver qué es lo que hacen los demás. Habla en un ensayo, El cerebro de mi padre se llama, de cómo va gradualmente perdiendo la memoria su papá, mientras pues la familia y también el mismo Jonathan Franzen desconocían los síntomas y lo que es propiamente la enfermedad del Alzheimer. Y vas viendo cómo esta lucha de su papá por no olvidar rostros, nombres, palabras, el nombre de algunos objetos. Entonces se ve muy, muy intenso ese ensayo. Habla de la crisis que hay en el servicio postal de la ciudad de Chicago, que es muy complicado, que tiene unas raíces demasiado complejas, donde están incluidos los intereses políticos, intereses del sindicato, eh, y como que todo se hace en el misterio de qué ocurre, por qué no llegan las cartas a su destino, o llegan una semana después, o un mes después, o muchos años después. Entonces es un ensayo muy analítico, con fechas, nombres y todo. Te narra también cómo es
este ambiente en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos, y cómo él tuvo la oportunidad de visitar esta prisión para hacerle una entrevista a un activista de la República de África, y fue condenado por robo, y que este señor se llamaba Shakur. Al término de esta entrevista que le hace Jonathan Franzen, el señor Shakur le dice: te quiero pedir que cuando tengas la entrevista le des una copia a mi hijo, ya sabes quién es. Y se refería a Tupac Shakur. Entonces, pues claro, Jonathan Franzen, una vez que ya tuvo la entrevista lista, buscó a Tupac Shakur y se la dio. Este ensayo también de cómo toda esta cultura que rodea esto de la sexualidad humana, y cómo se refleja o cómo se sirve de todos los mecanismos visuales y materiales para propagarse cada vez más, ¿no? Como dándole una importancia y un sentido, y al mismo tiempo un estatus dentro de la sociedad. Lo que es la ropa, la mercancía, todo esto que engloba que te enfoques como en lo sexual. Pero él lo maneja de una manera muy, muy real, muy de cómo es la cultura en la que él vive, y obviamente también mencionando esto, ¿no? O sea, que cada vez es más difícil mantener una vida privada en Estados Unidos. Y bueno, es una colección de ensayos muy muy cruda, muy real. La manera de escribir de Jonathan Franzen es muy analítico, sumamente crítico, y que revela detalles que normalmente no se vislumbran a primera vista. Me pareció muy interesante el del cerebro de mi padre, porque se ven los sentimientos de él, cómo le cuesta comprender el avance gradual de la enfermedad en su papá, la difícil convivencia que tenían sus papás una vez que, pues en lugar de divorciarse o separarse, pues mantenían una relación cordial, pero siempre se estaban peleando, discutiendo, ¿no? Y bueno, él actualmente, al parecer sigue teniendo una vida reservada, no da muchísimas entrevistas, y trabaja escribiendo artículos. Entonces, pues sí, es creo que un referente para conocer la cultura de Estados Unidos, este libro, y cómo a través de estos ensayos te da una idea bastante clara de cómo es la cultura, ¿no?, de Estados Unidos, por lo menos en mediados de los 90s. Entonces creo que es una referencia muy clara, muy nítida y muy analítica de esta cultura que está como desbocada por enterarse de todo, ¿no?, y de saberlo todo. Dice que se privilegia ahora mucho más los datos que la sabiduría. Entonces ahorita se considera muy sabio aquel que tiene muchos datos, que en lugar de aquel que tiene sabiduría. Y pues bueno, esta es la sugerencia, la recomendación de hoy. Y pues si ya leyeron a Jonathan Franzen, pues platícanme qué tal, qué les ha parecido. Y pues vamos a vernos en el siguiente video. Que estén muy bien y hasta luego.